Hola, hola chicos del Politécnico Gran Colombiano. Mi nombre es Gerson y hoy les enseñaré cómo se valida un correo electrónico partiendo desde un bajo nivel hasta un alto nivel, hablando en informática, ¿vale? Básicamente el título del video es el enigma del correo y sus secretos, ¿vale? Entonces, ¿por qué este nombre? El correo electrónico, hoy día como lo conocemos, es una herramienta esencial en nuestra vida cotidiana, tanto en el ámbito personal como profesional. A pesar de su importancia, enfrenta numerosos desafíos de validación, de seguridad, de eficiencia, etc. ¿Verdad? Les dejo una pregunta para que se la respondan aquí en los comentarios. ¿En qué plataforma no necesitas el login con un directorio activo? ¿Qué es un directorio activo? Una base de datos con los correos de cada uno. Llámese Google, Office 365, ¿cierto? Casi ahorita en todas las plataformas que usamos a nivel del internet necesitan todos nuestros correos electrónicos. Vale, entonces hoy exploraremos cómo las expresiones regulares y los autómatas finitos deterministas pueden ser utilizados para abordar estos desafíos y mejorar la seguridad y eficiencia a la hora de validación de un correo electrónico, ¿vale? Pero yo hablándoles de qué es un DFA, pues a partir de este proyecto que están viendo aquí en pantalla, básicamente es un modelo matemático usado para reconocer patrones específicos en cadenas de texto. Piensa en él como una máquina con varios estados por los que pasa a medida que lee un carácter de una cadena. Tiene un estado inicial y algunos estados finales que indican si la cadena leída es válida según el patrón que se busca. Con base al contexto en el que estamos, él va a validar el patrón de un correo electrónico, ¿vale? Un ejemplo sencillo para no enredarnos tanto como los correos electrónicos. Imagínate un guardia en un concierto que revisa los boletos. El guardia tiene un conjunto de reglas claras, fijo, ¿vale? Comienza la entrada, estado inicial, revisa el boleto paso a paso. Entonces, pues revisa que el boleto esté, pues que no sea falsificado ni nada de ese. Entonces es el paso por paso de cada carácter, ¿cierto? Entonces él agarra el boleto y lo revisa. Si el boleto cumple con las reglas, o sea, si el boleto es un boleto válido, no es una copia, no está mal, sigue con el patrón correcto y deja pasar al asistente, que es el estado final, es el estado de aceptación, ¿vale? Si el boleto tiene un error, es decir, es inconsistente, pues no pasa, ¿cierto? Entonces el mejor ejemplo es el del guardia de un concierto. ¿Listos? Con base a esta premisa, les voy a mostrar cómo se implementa un DFA y cómo a partir de esta implementación de bajo nivel, cómo vamos a ir creciendo y vamos a plasmar lo que hemos descubierto y desarrollado en un lenguaje de programación de alto nivel, ¿vale? Listos. Estas pantallas que ven frente a ustedes es un programa que nos permite justamente crear estos modelos matemáticos que nos permiten validar ciertas entradas. Entonces, a su derecha vemos un autómata finito determinista que tiene una validación. Como observamos aquí, tiene unas transiciones de Q0 a Q1, de Q1 a Q2, de Q2 a Q3. Y si lo relacionamos con lo que les dije al inicio, la entrada inicial parte de esta flecha blanca
y puede terminar en estos dos estados Q2 o Q3, ¿vale? Entonces vemos que en cada estado tiene unas entradas o posibilidades con las cuales él puede iniciar a validar. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos la numeración del 0 al 9 y todo el abecedario. Lo mismo para el segundo. Bueno, estas transiciones lo que componen es un correo electrónico. Como les mencionaba ahorita, él entra paso por paso y valida la estructura que se le ingresa. Entonces, si se dan cuenta, acá está un ejemplo con mi correo. Obviamente no es mi correo real, pero es una prueba donde él rechaza estas por no tener una estructura de correo válida, ¿verdad? Y estas dos sí, donde tenemos nombre o usuario de dominio, tenemos el dominio, tenemos extensión de dominio o doble extensión de dominio. Entonces, estas dos son las únicas que funcionan y las demás son rechazadas. A partir de este autómata finito determinista, se crea unas reglas que rigen este mismo diseño, este mismo flujo, ¿vale? Y es lo que tenemos aquí en la izquierda. Aquí es la gramática. ¿Qué es la gramática? Las reglas paso por paso con el cual la entrada se está validando. Entonces aquí tenemos una serie de reglas que validan exactamente lo mismo que hace el autómata finito, ¿vale? Entonces, si nos damos cuenta, lo mismo, valida las únicas dos direcciones válidas y las demás las rechaza por no cumplir una estructura con base a las reglas. Es decir, transformamos el autómata finito determinista a reglas de entrada. ¿Sí? Entonces, transformamos esta lógica de cambio de estados a reglas que verifican una cadena, ¿vale? Y esto es un bajo nivel. Vamos a ver cómo transformamos esto que estamos viendo aquí en pantalla a un lenguaje de alto nivel. El lenguaje postulado el día de hoy es JavaScript, ¿vale? JavaScript nos permite moldear el código a nuestra manera. ¿Por qué elegí JavaScript? Porque es el más permisivo a la hora de programar. En efecto, se puede hacer con cualquier lenguaje de programación, ¿vale? A la final, todo se puede hacer en la programación. La única limitación es tu imaginación, ¿vale? Entonces, este código de ejemplo, vamos a explicarlo y después lo llevaremos a un compilador, ¿vale? Entonces, vamos a explicar cómo se relaciona parte por parte este código con nuestro DFA, ¿vale? Entonces, creamos una clase normal, pero vamos a declarar unas variables iniciales, que es como también lo veíamos en el autómata, ¿vale? Q0, Q3 o Q2 son estados finales. Q0 inicial, aquí en la parte izquierda, Q2 o Q3 estados finales, ¿vale? Entonces, declaramos o creamos las funciones con base al autómata. Entonces, aquí tenemos estas tres funciones que representan las mismas validaciones que hace el autómata. Entonces, si nos damos cuenta, hay 4 estados con 4 diferentes entradas, o sea, hay diferentes múltiples entradas
con un paso. Por ejemplo, acá hay una arroba, acá hay un punto, ¿cierto? Con un paso. Y esto mismo se representa acá. Entonces tenemos Q0, el abecedario más la implementación del 0 al 9. ¿Qué valida el arroba? El paso de estado. ¿Sí ves? Entonces ahí está las entradas de Q0 más el paso de estado, que es el arroba. Después el arroba que encontramos, el dominio. El dominio es lo mismo, el abecedario más la implementación del 0 al 9 con la identificación del paso de estado a Q2, que es el punto. Entonces, si nos damos cuenta, aquí ya colocamos nuestro usuario, colocamos una arroba y colocamos el dominio para darle paso a la extensión de dominio. La primera extensión de dominio, lo mismo. Abecedario, implementación del 0 a 9, Q2, identificación del punto, ¿vale? Y lo mismo para Q3. Esto se repite ya que pues las combinaciones ahorita tanto de nombre, dominio, subdominio, extensión de dominio, no hay limitación alguna por el momento. Es decir, tú puedes tener un dominio así de grande, tal cual como lo estás viendo acá. Sin embargo, lo que tiene que hacer el código es ver campo por campo, carácter por carácter, identificar que estén en este rango que estamos definiendo, ¿vale? ¿Cómo implementamos estos estados? Fácil. Entonces, vamos a pues declarar o instanciar la variable inicial. Pues la variable inicial Q0. ¿Por qué la instanciamos? Porque necesitamos que cada ejecución que haga el programa siempre inicie en Q0, ¿sí? Entonces, aquí la entrada es la entrada de esta función accept es un correo electrónico, ¿vale? Que él lo que va a hacer es desglosarnos el correo electrónico por caracteres. Por eso aquí es un for non-char, ¿vale? Entonces, él comienza a recorrer carácter por carácter, ¿vale? Ese string. Y se lo pasa a los diferentes estados. Entonces, ejemplo. Bueno, acá tenemos de una vez la implementación y es él hace el recorrido carácter por carácter del correo electrónico, verifica, o sea, aquí esta es la instancia de cada Q, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí si entramos por primera vez que queda en current state, queda Q0, ¿vale? Entonces, ¿qué va a hacer el programa? Va a decir, vamos a entrar a Q0, a la función Q0, y le vamos a pasar char. ¿Qué es char? Char es el primer carácter que recibe, ¿vale? Y esa primer validación nos va a devolver si pasa o no pasa de estado, o se queda en el mismo. Entonces, si pasa, pues él setea una nueva variable con el cambio de estado. Entonces, si pasa, queda en el mismo. Si no pasa, pues avanza, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pueden haber variables que no existan. Entonces, es un formato no soportado. Cuando hablamos de un formato no soportado, cuando lo que se le envíe al correo electrónico o lo que se le envíe aquí en el email no corresponda con el lenguaje que ya predefinimos. ¿Cuál es el lenguaje? El abecedario más la implementación del 0 al 9. Es decir, yo le pongo un carácter especial aquí. Le envío un carácter especial. Pues él va a decir que formato no soportado, ¿vale? ¿Por qué? Porque no está dentro del lenguaje que predefinimos, ¿vale?
Listo. Una vez que él recorre dentro de este for carácter por carácter, él va a entrar a decir si el estado final quedó dentro de los estados que ya predefinimos. ¿Cuáles son nuestros estados finales? Devolvámonos Q3 o Q2. Vamos a rectificar esto con el DFA. Q2 o Q3, ¿verdad? Entonces estamos correctos. Entonces, una vez que él recorra carácter por carácter, él va a decir, hey, el estado en el que quedó esta validación son los estados posibles finales, sí. Entonces, él nos retorna si es válido o no es válido, ¿vale? Entonces, esta es la manera en que se implementa. Entonces, vamos a llevarlo a la acción. Copiamos el código, ¿vale? Y nos lo vamos a llevar a un compilador de JavaScript, donde vamos a hacer la prueba. Entonces, esta prueba, aquí en la parte de abajo, dice, voy a instanciar la clase DFA, la instancia, creando haciendo la encapsulación en esta nueva variable, defino mi correo de entrada y llamo a la clase punto mi función, ¿vale? Y le envío el correo definido acá. Entonces, con base a lo que les acabo de decir, ¿qué es lo que tiene que pasar? Él va, instancia la clase, se para en la función accept, que esta es la que está llamando, ¿cierto? Y le envía el correo y comienza a hacer todo lo que ya les expliqué. Entonces, corramos este programa. Listo. Entonces, miremos cómo podemos observarlo aquí en la parte derecha. Aquí en el output, él comienza con lo que les acaba de decir. Entonces, dice, estado actual, current state, estado inicial, en que quedó en Q0. ¿Por qué? Porque Q0 es el inicial y lo estamos declarando de que es el inicial, ¿vale? Entró el carácter J. ¿De a dónde salió esa J? Del correo, ¿vale? Entonces entró en la J y aquí está el cambio de estado. Cambio de estado, ¿dónde estás? Cambio de estado. ¿Por qué quedó en Q0? Analicemos por qué quedó en Q0. Entonces, él identifica que el estado actual es Q0. Entonces, retomemos. This es la manera en que uno instancia las variables dentro del entorno, ¿vale? Entonces, this Q0. ¿Qué es this Q0? This Q0 es esta función. Q0, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él dice, me llegó acá un char. ¿Qué es un char? Carácter. Me llegó, ¿cuál? J. Ahora, ¿qué dice? Él va, por favor, busque J dentro de nuestro lenguaje. ¿Lo encontró? Sí. Si lo encontró, devuelva Q0. Aquí, esto es, devuelva Q0. Si no, estos dos puntos significa si no, revise si char es arroba, ¿cierto? ¿Por qué digo si char es arroba? Puede que ya hayamos llegado a la arroba, pero como puede que no, ¿cierto? Entonces, si es arroba, haga el cambio de estado a Q1. Si no es arroba o es algo diferente, si es algo diferente a lo que está dentro del lenguaje y es diferente de arroba, ¿qué pasa? Se le envía nulo. ¿Y qué pasa con el nulo? Formato no soportado, ¿vale? Entonces, esta validación, este paso a paso que acabamos de revisar aquí, es lo que va a hacer cada función. Entonces, si nos damos cuenta, revisemos la salida. Carácter entrante, J, estado actual Q0, cambio de estado Q0. ¿Qué significa? Que no es arroba, está dentro del lenguaje, pero sigue en el mismo estado.
carácter, cambio de estado. Ahora identifiquemos cuándo cambia de estado y el por qué, ¿vale? ¿Dónde cambia de estado? ¿Dónde cambia de estado? Aquí cambia de estado. Entonces, mira, carácter A, estado actual Q0, cambio de estado Q0. Carácter N, estado actual Q0, cambio de estado Q0. Carácter arroba, estado actual, cambio de estado Q1. Entonces aquí es cuando les digo que él dice, entró a char, el arroba está aquí, no está dentro del lenguaje, entonces Q0 no es. Char es igual a arroba, sí señor, cambia Q1, entonces él cambia Q1 y él hace el mismo procedimiento con Q1, ¿vale? Entonces lo mismo, Q1, Q1. Identifiquemos dónde cambia Q2. Q2. Entonces, estado actual Q1, carácter N, carácter punto, aquí está. Estado actual Q1, cambio de estado a Q2. ¿Por qué? Revisemos Q1. Q1, el lenguaje, ¿tiene el punto? No señor, entonces no es Q1. ¿El carácter tiene punto? Sí señor, cambia Q2. Entonces aquí está, cambia Q2 y no cambia nulo. Y lo mismo. Y entonces él hace toda esta web, toda la validación completa. Y él te dice, el carácter en el que quedó o el estado en el que quedó es soportado, sí o no. Sí es soportado, true. True que es verdadero, ¿vale? Hagamos una prueba con algo no soportado, es decir, esto es algo no soportado. Por ejemplo, ¿cierto? Tiene nombre, tiene arroba, pero no tiene extensión de dominio. Es decir, no sabemos en qué acaba. .com, .es. La extensión de dominio no es clara. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Él tiene que validar dominio, hacer salto de transición o de estado y posiblemente quedarse en Q1. ¿Por qué Q1? Q1 es el que valida el dominio. ¿Sí? Mira acá dice. Validación de Q2 que extensión del dominio antes del punto. ¿Sí? Entonces, ay no, qué pena con ustedes, estaba leyendo un poco mal. Acá. Q1, nombre del dominio antes del punto. Acá hay punto. Aquí no hay punto. Entonces, esto tiene que quedarse en Q1. ¿Vale? Vamos a ejecutarlo. Miren lo que acabo de pasar. Validó todo. Perfecto. Hasta el carácter arroba. Y cambió de estado. Q1. Pero, ¿qué es lo que pasa? Carácter actual A. Estado actual Q1. Cambio de estado Q1. Estado final Q1. ¿Cierto? O sea, es decir, el carácter final sí está dentro del lenguaje, pero ya no hay más caracteres que analizar. Y él dice aquí en la línea 67, voy a verificar en qué estado quedó. Estado final Q1. ¿Será que el estado Q1 sí pertenece a los estados finales? Vea, observémoslo en la parte de arriba. Estados finales Q3 y Q2. ¿Cómo rectificamos? En el DFA. Estados finales Q2 y Q3. Como que algo no cuadra, ¿verdad? Entonces, ¿es un correo válido? No, señor, no es correo válido. Entonces, esto es lo que pasa. Pero, ¿qué pasa ahora si yo le pongo aquí un signo de pregunta? Un igual, por ejemplo. Esto no está en ningún lenguaje. Un igual no está en ningún lenguaje. Entonces, ¿qué tiene que hacer? El programa identificar el arroba, identificar el igual y decir, hey, no es válido, ¿vale? ¿Sí ven lo que les digo? Cambio de estado nulo. ¿Por qué nulo? Porque él no sabe a dónde pasar. Porque no está dentro de los lenguajes. Entonces,
es un formato no soportado. ¿Ves? Formato no soportado. ¿Por qué? Porque al cambiar de estado no se encuentra dentro del lenguaje y no complementa un correo electrónico. ¿Vale? Entonces, otra vez hagamos una prueba más en vivo en directo. Prueba punto, miremos, ojo, ahí estamos bien. Igual. Pregunta. Entonces, ¿qué tiene que hacer este código? Pasa el usuario, pasa el arroba, pasa el dominio, inicia la extensión de dominio, pero él no va a encontrar el carácter pregunta en ningún lenguaje. Carácter pregunta, estado actual Q2, no lo encontró dentro del lenguaje, formato no soportado. Correo válido es false. Si yo lo quito, es true. ¿Por qué? Mira, él no llegó hasta el 3, no llegó hasta el estado 3, pero se quedó en el estado 2. ¿El estado 2 es final? ¿Sí o no? Es final. Correcto. Vale, muchachos, esto es básicamente la implementación de la validación de un correo electrónico a partir de un autómata finito determinista. El programa que utilizamos para crear el autómata finito y la gramática se llama JFlap. Es un programa que corre a partir de el SDK de Java. Cualquiera lo puede descargar, probar. ¿Dónde encuentras esto? ¿Dónde encuentras la implementación? Acá. Buscas mi perfil en GitHub, el proyecto es público, DFA email y lo pueden descargar, ¿vale? Aquí está la manera en que se usa y pues nos sobra, si tienen alguna contribución, bienvenidos sean. Vale, muchísimas gracias, chicos. Chao, chao. En el Poli creemos que es tiempo de cambiar. Uni ya no es una opción. Unilateral, uniforme, unipersonal. Es tiempo de ser poli. Polifuncionales, polifacéticos, policulturales, polipresenciales. En el Poli entendimos que la gente cambió y como ellos, también tenía que cambiar la forma de estudiar. Ya no somos Uni. Hoy somos Poli. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano.